Según los historiadores, se escogió el día 25 de diciembre como el del nacimiento de Jesús. Esto es lo aceptado en las diferentes iglesias, como Iglesia Católica, Anglicana, algunas confesiones evangélicas y algunas iglesias ortodoxas. Noten que 25 de diciembre en esta parte del mundo es celebrado como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el 6 o 7 de enero lo celebran las iglesias ortodoxas de Rusia, de Ucrania y de Jerusalén. Como pueden notar, hermanos, no hay una unanimidad en cuanto a la fecha y a esta celebración. Ahora, al mirar esto y nosotros siendo realistas de esta realidad, lo más sensato es no observar esta celebración como una fecha mandada por Dios, sino que más que una fecha de celebrar, debemos ir al acontecimiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? Cristo nació. Cristo nació, y no quedarnos nosotros solo en la festividad. Hoy, en esta época, tenemos mucha información y aparecen en los medios electrónicos tantos detalles variados, debates sobre si celebrar o no celebrar la Navidad. Es importante que entendamos que algunos dicen que es una fiesta pagana que fue cristianizada, mientras otros dicen que es la celebración del nacimiento de Jesús, es decir, no es una celebración con una fecha, sino un acontecimiento extraordinario. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Discutir todo esto es de poca importancia, porque ciertamente que al ver en la Biblia no hay un mandato que diga que debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Tampoco hay un mandato que diga que no se debe celebrar. Amén, hermanos. No hay un mandato para la no celebración. Ahora, sobre Jesús, lo que sí la Biblia manda es que debe celebrarse no su nacimiento, sino su muerte. ¿A través de qué? A través de el pan y el vino, la celebración de la Santa Cena que nosotros realizamos acá el primer domingo de cada mes. Ahora, ¿podemos celebrar la Navidad? ¿Podemos celebrar el nacimiento de Jesús? Por supuesto que sí, porque no es una fecha, es un acontecimiento histórico. Cristo nació realmente aquella noche gloriosa, el mundo celebró el nacimiento de Jesús, y sea la fecha que fuese, el nacimiento de Jesús cambió la historia del hombre, cambió la historia de la humanidad. Y cuando una persona quiere celebrar su nacimiento, no está haciendo ninguna cosa incorrecta, ninguna cosa que vaya contraria a la sana enseñanza. Pero hay algo incorrecto de la Navidad, y es que la forma inadecuada en que una persona celebre el nacimiento de Jesús. Ahí está la parte más importante. La forma correcta, la forma incorrecta es el punto que nosotros debemos cuidar. Hoy vamos a revisar lo que escribió alguien que fue contemporáneo del Señor Jesús y uno de sus discípulos más cercanos. Me refiero a Mateo. Mateo es el que escribe el primer evangelio que aparece en la Biblia. No fue el primer evangelio escrito. Primero fue Marcos, pero el primer evangelio que aparece
en el orden del Nuevo Testamento que tenemos es Mateo. Mateo fue discípulo del Señor, fue uno de los 12 apóstoles. Estamos aquí recibiendo la enseñanza de alguien que recibió el testimonio de primera mano. Fue testigo de todo lo que vio y de todas aquellas cosas que ocurrieron en aquel tiempo. No fue que Mateo vio el nacimiento de Jesús, pero él fue contemporáneo al Señor Jesús, un hecho extraordinario que Mateo puede narrar y asegurar como un testigo vivo de aquel acontecimiento. Mateo narró el nacimiento de Jesús y narró los hechos reales de las circunstancias que rodearon aquel nacimiento de la siguiente manera. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Solo basta con una persona tener un poquito de razonamiento y ver acá lo que la palabra de Dios dice para poder entender las verdades y poder separar el mito y poder separar lo que no es una verdad bíblica de la enseñanza que nos deja Dios. La Biblia dice que María y José estaban desposados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, desposado? Era el compromiso válido de la ley matrimonial. Conforme a la ley judía, ese era el casamiento. Las personas hacían este compromiso. Hoy algunas personas celebran en algunos lugares y cuando un hombre se pone de rodillas delante de una dama es para rezarle. No, para pedirle matrimonio. Y la gente se emociona mucho con estas cosas. A veces es un aparataje tan triste que al final de cuentas no tiene ninguna importancia ni ningún resultado, porque al cabo de un tiempo esto no sirve para nada. Pero en aquel tiempo el desposarse, era un casamiento válido, reconocido por la ley judía, pero no podían tener relaciones sexuales hasta determinado tiempo, hasta que terminara aquel periodo del despose. Era cuando se iban a vivir juntos. Así que, ¿cómo estaban José y María? Estaban desposados, estaban esperando aquel tiempo de irse a vivir juntos. Así que durante aquel tiempo de despose es que María recibe la visita del ángel Gabriel anunciándole que ella sería la madre del Hijo de Dios. Así que María concibe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, en lo que conocemos como el milagro de la encarnación del Hijo de Dios en este mundo. ¿Qué pasa? Ya María está embarazada. Se fue 3 meses a la montaña con su parienta Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías. Escuchen bien esto, sacerdote, tenía su esposa. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús eran parientes. 3 meses está María allí en la montaña de visita en la casa de Elizabeth y del sacerdote Zacarías. Elizabeth estaba embarazada de Juan, tenía 6 meses de embarazo cuando María fue a visitarla. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pasaron los 3 meses. Usted sabe que hay cosas que no se pueden esconder mucho, ¿verdad? Y una de ellas es el embarazo. Así que a los 3 meses, cuando María regresa de la montaña de estar con Elizabeth y con Zacarías,
se tiene que encontrar con su marido, que le estaba esperando. Y ya se notaba el embarazo. Ya era visible que había el desarrollo de un embarazo. Dice la palabra de Dios en el verso 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. ¿Qué fue lo que pasó? José vio lo que había. ¿Y sería que José habló con María? ¿Conversaría con ella? Le preguntó. Hermano, por supuesto que sí. Oh, pero si usted está casado con una muchacha y usted no la ha tocado y aparece embarazada, ¿y qué usted va a hacer? ¿Está entendiendo? Mire lo que dice el verso. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. No imaginémonos, es que se han pintado esto como personajes mitológicos, y estas cosas, José, el San José, la Virgen María, personas muy santas, muy espirituales, hermanos, eran personas comunes y corrientes como todos nosotros, que Dios quiso usar para gloria de su nombre, para Él glorificarse. Ahora, José, cuando miró aquello, y ya esto es un argumento mío, María, ¿qué pasó? Yo no te he tocado. María le explicó, el Espíritu Santo vino sobre mí, pero aquello no le parecía a José, ¿verdad? Quiero que entiendan esta realidad, hermanos. El hecho de que haya la manifestación de Dios no quita todo lo que es la circunstancia normal de la vida. Así que José dijo, no la voy a escandalizar. ¿Usted sabe qué era lo que pasaba si José escandalizaba a María? Moría apedreada, hermanos, porque era adulterio. Y la paga por el adulterio era morir apedreada en el caso de la mujer. Así que él quiso dejarla secretamente. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía, el hombre llamaba 2 o 3 testigos y presentaba la causa, y eran testigos ya de aquella ruptura, de aquella separación. No había que ir donde el juez. Si se iba donde el juez, entonces sí era un escándalo público decidido en un tribunal. Así que José estaba planificando esto, hermano. José dijo, voy a dejar a María, pero no quiero escandalizarla, yo no quiero hacerle daño, ella me ha contado algunas cosas, yo no estoy seguro de esto, yo no entiendo lo que ella me está diciendo. Pero saben, hermanos, en lo que José está planificando todo esto, pasó algo. ¿Qué pasó? En el verso 20 nos dice, y pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla secretamente. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Note la primera expresión del ángel a José. José, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? Hijo de David. Esta expresión le recordó a José algo que él conocía muy bien, porque José era estudioso de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, conocía el Antiguo Testamento. Él sabía que había una profecía de que el Mesías vendría, ¿de dónde? De la casa de David, descendiente en la carne del rey David. Y él era, ¿de qué familia? De la familia de David. Usted dirá, pero José era de la casa de David, pero María no dice que era de la casa de David. Hermanos, no se podían casar las personas en aquella época si no eran de una misma familia. Quiero explicar esto. No es que tenían que casarse hermanos con hermanos, primos, no. Pero usted sabe que con el tiempo las familias se van ampliando.
y llega un momento donde hay gente que son descendientes de una persona que ni siquiera se conocen y que no tienen unos lazos cercanos, sanguíneos. Y era lo que pasaba con José y con María, eran de la misma descendencia de David. Ahora recuerde, David había vivido 1000 años antes de esto. Así que los descendientes de David se multiplicaron enormemente. José conocía aquello, hermanos. José supo a la visita de este ángel en sueños. No fue literal. No fue una aparición visible del ángel, sino a través del sueño fue aquella aparición. Pero José supo inmediatamente que el embarazo de María no era una actividad humana. Allí terminó toda sospecha, todo temor que él, cuando vio a su esposa embarazada, tuvo en su corazón. José entendió que lo que allí había era la obra milagrosa del Señor, por lo cual esa criatura que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios que por miles de años la humanidad había esperado. Finalmente ya estaba con nosotros, ya estaba en medio nuestro. Es importante que entendamos algo. María no es la madre de Dios. Decir esto es mentir. María es la madre de Jesús. Usted dirá, pero Jesús es el Hijo de Dios. Precisamente hay algo que todo cristiano debe tener claro en su mente, y esto hace ya unos 1700 años aproximadamente, que en un concilio que hubo en el año 325 de nuestra era, aquello se aclaró muy bien, y es que Jesús es 100% hombre, es 100% Dios. Por esto Jesús es 100% hombre, porque es hijo de ¿quién? De María. Es 100% Dios porque es hijo de Dios. Así que esto es algo que debemos tenerlo claro. María es la madre de Jesús. Jesús acá es 100% hombre. Jesús es hijo de Dios, y por ser hijo de Dios es Dios. Amén. Esta situación es única en la existencia del hombre. Es lo que conocemos como la unión hipostática, la unión de dos naturalezas en una sola persona, indivisible, sin separación. Hombre y Dios al mismo tiempo. Solo Jesús pudo tener aquella característica. Pero mis hermanos, de toda esta historia, lo que el ángel dice a continuación es lo más trascendente para la raza humana. Aquí está lo que podemos nosotros señalar como la esencia de la Navidad. ¿Y dónde está? Véalo conmigo en el verso 21. Ahí está el centro de todo lo que nosotros podemos señalar y de lo que una persona necesita entender para celebrar la Navidad. Dice el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué ven en este versículo? Al leer este versículo, nos surge una pregunta. ¿Jesús vino para que la gente celebrara o para que la gente se arrepintiera del pecado? ¿Está entendiendo? Estas son de las cosas que la persona debe tener clara en su mente. Aquí no dice que Jesús significa celebración. Jesús significa ¿qué? Salvador. Por esto dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador.
no tiene otro significado. El nombre de Jesús no significa fiesta, no significa regalos, no significa comida o borrachera, no significa derroche de cosas para satisfacer la vanidad humana. Y yo pregunto, ¿en qué ha convertido la sociedad la Navidad? ¿En qué? En esto que yo acabo de señalar. Comida, regalos, borracheras, vanidad. Cuánta gente celebrando en el mes de diciembre y gastando a más y mejor, y en enero, febrero, marzo con la cabeza baja, no sabiendo de dónde va a pagar las deudas y los problemas en los cuales se mete. Esto es Navidad, esto es celebración, esto es amargura. Tristemente tenemos un mundo envuelto en la vanidad, envuelto en tantas cosas que no tienen el verdadero significado de lo que representa el nacimiento del Señor Jesús. Es importante, hermano, que sea quien sea que se reúna para celebrar el nacimiento de Jesús, si no toma en cuenta el propósito de su nacimiento, está celebrando otra cosa y no la verdadera Navidad. Cristo nació. Es un hecho real, es un hecho histórico, innegable. Pero es importante que cuando nos reunamos, tomemos en cuenta lo que es el verdadero significado de la Navidad. Si no, estamos celebrando cualquier otra cosa, no estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Cuando una persona está de cumpleaños y alguien los visita, ¿para quién son los regalos? ¿Para el que cumple años o para la visita? Pues mire que en el cumpleaños de Jesús la visita se queda con los regalos. Y la visita se reparte los regalos y al que cumple años no se le da. Porque la gente no entiende cuando celebramos Navidad, ¿qué es lo que estamos celebrando? El cumpleaños de Jesús. Hermanos, es que nos han influido de una manera tan errónea que todos los años para Navidad estamos viendo un niño en un pesebre y ya hace 23 años que Cristo nació. Saquemos la imagen del niño en el pesebre y si nosotros queremos celebrar el cumpleaños de Cristo, vamos a honrarlo a Él con la celebración, porque ese es el verdadero significado de lo que entendemos como la Navidad. El nacimiento de Jesús no significa fiesta, no significa comida. No estoy diciendo que no comamos, no estoy diciendo que no celebremos. Quiero que me entiendan con claridad. El nacimiento de Jesús significa salvación. Porque ¿cómo se dijo que se llamaría? Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él salvaría a su pueblo de su pecado. El verdadero regalo de la Navidad se llama Jesús, el Salvador del mundo. Aquella noche de celebración, aquella noche fue extraordinaria. El cielo se vació, los ángeles estaban allí adorando al recién nacido. Aquella fue una noche extraordinaria. Pero si usted nota, no hubo regalos aquella noche. Pastor, y los magos. Que a nosotros nos han vendido tantas cosas distorsionadas. A nosotros nos venden un pesebre donde aparece José, María, el niño, y allí están los magos y está todo. Los magos no llegaron aquella noche, imposible. Aquella noche, aquellos magos vieron la estrella en el oriente, viajaron. Se piensa que desde Persia hasta Jerusalén. Y sabe, en este tiempo se tomaría tal vez 2 horas o 3 en avión, pero en aquella época eso se tomaba por lo menos 5 meses. Así que
Aquellos magos que fueron a ver al niño, léalo en Mateo capítulo 2, dice que llegaron a una casa donde ya José y María estaban con el niño. Nunca llegaron al pesebre. No hubo regalos aquella noche. No hubo regalo material, pero estaba el gran regalo de Dios, porque Jesús nacía para salvarnos, hermanos, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y déjenme decirle algo, a mí me gusta esta fecha, a mi esposa le he dicho, me gustan las luces, yo no pongo en mi casa luces, las disfruto de otros, pero hermanos, el verdadero significado de la Navidad es que Cristo nació. Nació el Salvador, nació el Redentor, y cuando nosotros celebramos, debemos hacerlo enfocado en ese sentido. Él es el centro. Es que, vuelvo y repito, si vamos a celebrar el cumpleaños de una persona y olvidamos al cumpleañero, imagínense lo que es un lugar, vamos a celebrar el cumpleaños de don Rosendo y todo el mundo está comiendo, disfrutando, y don Rosendo está acostado por allá y nadie le importa. ¿Eso es lo que la gente hace con Jesús o no? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? República Dominicana, el lechón asado, la comida de esto, un pan que se hace solo en Navidad, la telera, así le llaman allá en República Dominicana esa gente. Hermanos, se hace de todo. La gente se intoxica ese día. Tanto accidentes, pleitos. ¿Cuántas cosas? ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? Es importante de que nosotros tengamos claro el verdadero significado de lo que es la Navidad. Navidad significa, nació el Salvador. Nació aquel que vino para dar su vida, para que usted y yo pudiésemos tener salvación y vida eterna. Al observar los dos versículos siguientes, versos 22 y 23, podemos notar cómo cambia el lenguaje de lo que Mateo está narrando. Miren, estos dos versículos no fueron expresados por el ángel, sino por Mateo, que es el escritor, el que está narrando los acontecimientos. Miren lo que dice verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y Jesús qué significa? Salvador. Esta cita que está citando aquí Mateo es Isaías capítulo 7 verso 14. Es importante que entendamos que hacía 800 años ya que Dios había hablado esto por medio del profeta Isaías. Ya hacía 800 años antes del nacimiento de Jesús, dicho que una virgen concebiría, una virgen quedaría embarazada siendo virgen. Mateo, al escribir esto, está confirmando el cumplimiento de aquella profecía que Dios había revelado. La profecía dice que Jesús nacería ¿de quién? De una virgen. ¿Y qué es una virgen? Una virgen no es una persona llena de luz, una virgen no es una figura mística. Es que se han distorsionado tanto las cosas. ¿Qué es una virgen? Una señorita.
Una mujer que ningún hombre la había tocado sexualmente, eso es una virgen. No son las señoritas, con perdón lo que voy a decir, no son las señoritas de la época moderna, que a veces son hasta divorciadas 3 veces y señorita en los lugares. Aquí estamos viendo una virgen, una mujer que no había sido tocado sexualmente por ningún hombre. Repito, hermanos, la palabra virgen no tiene nada de místico, no hay nada de místico, no hay nada de divino, solo significa pureza. La virginidad en la Biblia es un sinónimo de pureza. Y esto era María, una mujer pura, santa, delante del Señor. La enseñanza bíblica nos lleva a nosotros a reflexionar en que la pureza de la virginidad del nacimiento de Jesús era para que no quedara ninguna duda de su nacimiento virginal, porque si quedaba alguna duda, estaba en entredicho que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Debía aquello quedar claro. Usted diría, ¿y por qué el Señor no tomó a una muchacha que no estuviera comprometida para traer a su hijo? ¿Por qué precisamente toma a María y en el momento en que está ya desposada con José? Muy interesante esto, ¿verdad? Recuérdese algo, si una muchacha salía embarazada sola en la sociedad sin estar casada, usted sabe que esto era fornicación. Iba a ser condenada en la sociedad. Ahora, tenemos otra situación y es el hecho de que esta mujer está desposada con un hombre, entonces esto podía parecer adulterio. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Cómo el Señor hace las cosas? Debía tener una protección ella, pero debía ser virgen para que no hubiese ninguna duda de que lo que había en el vientre era la obra del Espíritu Santo de Dios. El profeta Isaías ya había llamado al niño que nacería como, ¿cómo lo menciona Isaías? Como Emmanuel, Dios con nosotros, que quiere decir que Dios ha nacido en medio nuestro. Entonces, podemos decir sin ninguna duda, Jesucristo es un hombre Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, a la imagen nuestra, sujeto a las limitaciones nuestras. Probablemente usted piense que Jesús tenía un aspecto, porque es el aspecto que nos han vendido. Un aspecto, le damos un tamaño, ¿verdad? El tamaño del pelo, el estilo y todas aquellas cosas, y probablemente nada que ver todo lo que nosotros nos imaginamos con lo que era la figura real del Señor Jesús. Qué bueno que en la Biblia es condenada la idolatría y que no podemos hacer imágenes de ninguna de estas cosas. Una persona puede adorar lo que quiera y puede hacer lo que quiera, creer lo que quiera, pero Dios prohíbe esto en su palabra. Al final de cuentas, no es lo que la persona diga, es lo que Dios establece en su palabra. Ahora, ¿qué vemos en Jesús? Vemos a Dios hecho hombre, pero convertido en hombre realmente. Jesús sentía sed como usted y yo sentimos sed. Jesús sentía hambre como usted y yo sentimos hambre. Jesús se cansaba como usted y yo nos cansamos. Jesús sentía sueño como usted y yo sentimos sueño. Cuando aquellos clavos empezaron a traspasar sus manos, ¿usted sabe lo que Jesús sintió? Dolor, como usted y yo sentimos dolor. Se hizo hombre para que en condición de hombre pudiera salvar al ser humano. Una diferencia enorme en el aspecto de hombre, porque comparados nosotros con Jesús,
hay una diferencia infinita, incalculable. No hay palabra para expresar las diferencias, pero en este aspecto hubo algo en Jesús que usted y yo carecemos, y es que Jesús nunca pecó, vivió perfecto como hombre sobre esta tierra. Por eso, ¿quién es Jesús? El Salvador, el que pagó por la culpa del ser humano, el que llama al hombre y a la mujer a arrepentirse del pecado, para que de esta manera pueda celebrar la Navidad. Cuando una persona abre su corazón y recibe a Cristo, está celebrando el nacimiento de Jesús. Porque Cristo nació como Salvador, para salvar al ser humano, para redimir a la persona de la maldad y del engaño. Y quiero concluir en este día con estas consideraciones. El mandato para que José no dejara a María. ¿Cómo lo recibió José? ¿De manera física, literal, de un ángel o a través de sueño? A través de un sueño. José en el sueño vio al ángel que le habló y le dijo: José, no temas de recibir a María como tu mujer. Y todo el que sueña tiene que despertar, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 24 y verso 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pregunto, ¿fue obediente José? Usted dirá, bueno, pero es que José es un santo. Olvídese de eso. José es un hombre común y corriente que Dios quiso usarlo para gloria y honra de su nombre. No había nada de extraordinario en la vida de José. Incluso el mismo Jesús, cuando él caminaba por las calles de Jerusalén, ¿usted cree que había una aureola en la cabeza de Jesús? Nada de esto, hermano. Usted sabe lo que decía mucha gente de Jesús, que estaba endemoniado, que estaba loco, que estaba fuera de sí. No había nada extraordinario, nada que estuviera fuera de lo normal de un ser humano que parecía común y corriente. No lo era, es Dios. Pero la presentación, no había nada de esto. Y en estos personajes bíblicos encontramos los elementos más importantes que hay. ¿Qué fue José? Obediente. Aunque lo sucedido con María no era lógico humanamente hablando, sin embargo José entendió que aquello cumplía lo que la palabra de Dios señalaba. José fue obediente, y cuando analizamos el nacimiento de Jesús podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero en este día, hermano, quiero señalar dos para que usted nos diga. Fueron 10 las que el pastor dijo y ahora no me acuerdo ni de la primera ni de la número 10, solo dos. El nacimiento de Jesús nos enseña, primero, obediencia a Dios y segundo, humildad. Amén. Esto no se le va a olvidar. Obediencia a Dios y humildad. Nos enseña. ¿Dónde está la obediencia a Dios? Vamos a ver. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, recuerde, el ángel que se le aparece en sueños a José no es Gabriel, no dice la Biblia el nombre del ángel, pero a María se le aparece el ángel Gabriel y le dice: tú vas a estar embarazada. Y ella dice: ¿yo? Pero yo no conozco varón. La palabra conocer en la Biblia acá significa tener relación sexual. Así que
Cuando usted ve el verso 25 que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hay gente que se cree el cuento de que María fue virgen para siempre. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que José conoció a María después que dio a luz. Antes no. El nacimiento fue virginal completamente, pero después de dar a luz convivieron como marido y mujer. Eso es lo que la Biblia aquí nos señala a nosotros. Ahora, María, siendo una muchacha doncella, siendo una virgen, un ángel se le aparece y le dice, tú quedarás embarazada. ¿Y qué dice ella? Lo primero es, no es posible, yo no conozco varón. Pero ¿cómo terminó María? Obedeciendo a Dios. Hermano, la Navidad significa obediencia a Dios. María obedeció al Señor. María dijo, yo no entiendo esto por ningún lado, pero he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. José, cuando vio a su mujer embarazada, ¿qué pensó? Que había una infidelidad ahí. Pero el ángel le habla. El ángel se le aparece en sueños. ¿Y qué hace José? Terminó aceptando la concepción virginal de María. Aunque esto no se adecuaba a la razón humana, ¿cómo le llamamos nosotros a esto? Obediencia. Obedeció a Dios, aún sin entender a cabalidad lo que estaba pasando. ¿Cuál es la otra enseñanza que les dije que conservaran? Humildad. Humildad. El Hijo de Dios no nació en un palacio. Quiero que entiendan esto, hermano. Jesús es Dios mismo que vino a la tierra. Jesús es el creador. Ustedes saben que nosotros creemos en un solo Dios, no en tres dioses. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios. No un Dios, es Dios con el mismo poder, con la misma gloria. No hay subordinación entre ellos tres. Tienen el mismo poder, la misma gloria, la misma alabanza. Los tres son el creador del ser humano, el creador de todas las cosas. Se hace hombre. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? En un establo. ¿Qué es un establo? Un lugar para animales. Pudo haber nacido en un palacio, ¿verdad? Si usted y yo hubiéramos elegido un lugar, con todo el poder para elegir un lugar que nazca un hijo nuestro, ¿dónde elegiríamos? El palacio más grande que haya. El más cómodo. Jesús no nació en un palacio. No fue acostado en una cuna de oro. ¿Dónde lo acostaron? ¿Dónde lo acostaron? Recién nacido, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es una caja donde se guarda la comida para los animales. Eso es un pesebre. El establo era el lugar donde se cuidaban y se cuidan los animales, pero el pesebre, una caja donde se guardaban las pajas para los animales. Aquella cajita llena de paja, se le pusieron unos pañales por encima. Allí fue acostado el Rey del universo, el creador de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Humildad. Humildad. Si reflexionamos en estas dos cosas, entendemos el significado de la Navidad. Navidad significa obediencia a Dios. Navidad significa humildad. No es prohibido celebrar. Yo no les voy a decir a ustedes poner un arbolito, adornar su casa, vestirse de rojo, de verde, del color que sea, preparar un lechón, preparar un pavo, preparar lo que sea que se vaya a comer, no por glotonería, ni por competencia tampoco, porque ya ahí es pecaminoso. Pero celebre,
disfrute con su familia. No es prohibido celebrar, pero vamos a celebrar obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, que en el afán de compartir con la familia no se nos olvide la reverencia al momento de compartir y de reconocer a Cristo. Imaginémonos a Cristo que está sentado en el mejor lugar de nuestra mesa. Imaginémonos a Cristo que está allí en su trono de gloria junto a nosotros compartiendo en una noche, en un tiempo especial de celebración. Celebremos en obediencia a la palabra de Dios. Celebremos con humildad, no con derroche, no con vanidad. Y si vamos a hacer un regalo a alguien, vamos a hacerlo como si estuviésemos dándoselo a aquel que cumple años. ¿Quién cumple años? Jesús. Vamos a hacerlo con este sentido, hermano. Vamos a hacerlo con esta devoción. Que cuando la familia se reúna para celebrar, tengan bien presente que está celebrando. ¿Sabe por qué? Porque nació el Salvador. Nació el Salvador. ¿Por qué estamos reunidos acá? Porque nació el Salvador. Porque Él y solo Él es el que se merece toda la gloria y la honra. Y Él y solo Él es el que debe ser honrado con la celebración de Navidad. Celebremos honrando al Señor. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Póngase de pies, por favor. Es importante que reconozcamos que tal vez durante algunos años hemos celebrado y no lo hemos hecho no cristiano, lo hemos hecho cristiano, pero no hemos tenido el sentido de honrar a Cristo. Amén. De imaginarnos en nuestra mente, Cristo está sentado a mi mesa porque Él es. ¿En honor a quién estamos celebrando? Vamos a orar por esto. Padre bendito, quiero agradecerte por esta palabra, esta enseñanza. Gracias, Señor, porque Navidad nos enseña que debemos obedecer a ti. Obedecer a ti aun cuando obedecerte pueda representar perjuicio para nosotros, a un peligro para nosotros. Señor, ayúdanos a entender que Navidad significa humildad, que celebremos humildemente, que no hagamos gastos innecesarios, que vivamos dentro de nuestra realidad, Señor, que no vayamos más allá de lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre, a entender que obediencia y humildad es lo que más debemos tener presente al tener esta celebración. Te pido, Padre, por cada familia, cada hogar que celebra en esta noche, en este día. Ayúdale, Señor, a hacerlo con una actitud de adoración. Padre, que esté presente en aquella celebración el hecho de que Jesús es el centro de esa adoración, de esa celebración. Que aunque no te veamos físicamente en nuestros corazones, esté tu trono, Señor. Esté tu Hijo amado, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Que todo lo que comamos, que todo lo que celebremos, que los regalos que sean distribuidos, Señor, sean para gloria y honra de tu nombre, para paz, para bendición nuestra, no solamente para llenar una apariencia de celebración, sino, Señor,
un tiempo de adoración delante de ti. Gracias, gracias Padre, porque nos enviaste un Salvador. Gracias porque aquella noche gloriosa nació allí en Belén y hoy vive en nuestros corazones. Gracias Padre por esto. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Quisiera, hermanos, antes de que canten, ustedes saben que el próximo domingo a las 9 de la noche vamos a tener acá una celebración especial de despedida de año. Mire, traiga una petición anotada, nadie la va a leer, una sola, una petición de su vida. Vamos a estar orando de manera especial y vamos a ver lo que pasa en este año que viene con esa petición. Usted la va a guardar, amén. Nadie la va a leer, ¿está claro? Nadie la va a leer. Sí, usted la va a sacar en el momento de la oración que yo les voy a indicar y vamos a orar por esto, para que Dios se glorifique. Que el Señor les bendiga. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre apreciar. Pastores del campo teniéndote cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo. Extraño bullicio despierta el Señor, mas no yo espíritu amor. Oh, vélanos Cristo Jesús sin cesar, y así muy felices siempre hemos de estar. Nació Padre maravilloso que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho en este día, Señor. Te pido, Señor amado, que tú nos llenes de bendiciones, Padre amado, que no se nos olvide, Padre amado, que celebramos, Señor amado, tu nacimiento, Señor. Celebramos, Padre, que tú nos salvaste, Padre bendito.
Te pido, Señor amado, que tú nos guardes, Padre amado, a todos los hermanos, Señor amado, que todos que estaremos celebrando en familia, guarda, Señor amado, nuestras familias, Señor, protégenos, Padre amado, y asimismo lo que hagamos, Padre amado, el principio de esta semana, Señor Jesús, guárdanos, Señor, en nuestros trabajos, Señor, donde quiera que nosotros vayamos, Señor bendito. Que siempre, Padre amado, te glorifiquemos, Padre amado, solamente a ti, Señor, que nosotros te pongamos a ti en primer lugar, Señor, que no hagamos nada, Señor amado, sin ponerte a ti primero, Padre amado, porque sabemos que tú eres el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Todo queda en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor